Vamos a la palabra de Dios. Hoy vamos a seguir con nuestra temática que hemos estado tocando en estos últimos domingos. Quiero que su corazón esté dispuesto. Hoy vamos a hablar de ese nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre que debe ser honrado y respetado y bendecido. Ese nombre que supera cualquier nombre. Vamos a ir a la Biblia. En el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 7, encontramos otro de los mandamientos, otro de los principios, bases de la vida del ser humano, del creyente sobre todo. El Señor le dijo a Moisés: esto es lo que mi pueblo hará, esto es lo que mi pueblo tendrá como estatutos, como leyes, como principios, para que le vaya bien, para que sea bendecido, para que su vida marche conforme a todo lo que Dios quería para ellos. Dice la palabra de Dios, versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Hemos hablado acerca de no tener otro Dios, sino el único Dios que nos dice la palabra de Dios y que la creación misma nos habla. El único Dios. Hemos visto en la palabra de Dios que el Señor nos ha dicho: solamente yo soy tu Dios. Hemos visto también cómo la Biblia, en el segundo mandamiento, el Señor le dice a su pueblo que a ese Dios único y verdadero Dios solo existe una forma de adorarle. Y es como Él dice que debe ser adorado, en espíritu y en verdad. Así que no debo hacerme ningún ídolo que pretenda reemplazar al Dios Todopoderoso. Y el tercer mandamiento tiene que ver con su nombre, con el nombre que sobre todo nombre, ese nombre que debe inspirar respeto. Yo quiero que hoy meditemos en este mandamiento, porque este mandamiento es muy importante para nosotros y sobre todo en este tiempo. Para los hebreos el nombre no era solamente designarle a alguien un nombre para llamarlo, para identificarlo. No, para los hebreos el nombre implicaba más que eso. Implicaba que ese nombre conllevaba en sí la esencia de la persona, el carácter de la persona. Implicaba todo lo que esa persona era como persona. Eso dice la Biblia, que su nombre es sobre todo nombre. Pero para el hebreo el nombre implicaba más que un apelativo, un calificativo para alguien. Implicaba carácter, implicaba toda la esencia de la personalidad. Era la persona en sí. Cuando se nombraba a alguien se identificaba su carácter, se identificaba su personalidad. Tenía que ver con eso. Y todo esto está enmarcado también dentro del nombre de Dios. Cuando hablamos de su nombre, Yahweh, cuando hablamos de Él, estamos hablando de su carácter, de su poder, de su santidad, de todo lo que implica Él como Dios. Es muy importante tenerlo en cuenta. Estamos hablando de Él como de su nombre. Y eso tiene que ver con algo muy importante también en nuestro tiempo, y es el temor de Dios. El temor de Dios está enmarcado dentro de todo esto. Si tenemos un Dios tan grande, tan poderoso, si tenemos un Dios tan misericordioso, tan justo, perfecto, si tenemos un Dios como el que dice la Biblia y en el cual creemos, entonces eso nos debe inspirar temor de Él. Y quiero hablar hoy del temor de Dios, porque cuando hablamos de Yahweh, de nuestro Dios, eso debe producir temor en nuestras vidas. Más adelante les voy a compartir lo que significa el temor, pero quiero que entendamos que la Biblia nos está llamando a experimentar, o más bien a tener claro en nuestro corazón acerca del temor de Dios. El foco de este mandamiento, el centro de este mandamiento, realmente es el temor de Dios.
el respeto a Dios, el honor a Dios, la majestad a Dios, el rendirle gloria a Dios, el temor reverente que debe producir todo eso en nosotros, por tener un Dios tan grande. Entonces, cuando nos damos cuenta y cuando entendemos la magnitud del Dios que tenemos, que no se lo puede encajonar en una imagen o en algo que podamos tocar o que podamos llevar o que podamos trasladar, llevar, traer, entonces eso nos dice a nosotros que tenemos un Dios grande y poderoso y que su nombre debe tener esa esencia de quién es Dios, de quién es Él. El temor para muchos es algo arcaico, algo que ha pasado a la historia, pero la Biblia siempre nos está llamando a eso. El libro de Jeremías, en el libro de Jeremías capítulo 32, versículo 39 al 40, encontramos un pasaje que nos está diciendo, nos está invitando a esto. Dios más bien nos está hablando acerca de lo que quería que su pueblo experimentara para que le fuera bien, para que su pueblo viviera bien y le fuera bien. Lea por favor Jeremías 32 del 39 al 40 y encontramos este pasaje y dice: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. El Señor está hablando hacia el futuro, que para nosotros es ya nuestro presente. El Señor le estaba hablando a su pueblo hacia el futuro, de lo que iba a hacer con su pueblo, pero también de lo que iba a hacer con aquellos que creyeran en su Hijo Jesucristo. Estaba hablando de dar un nuevo corazón, de cambiar el corazón de los hombres. Estaba hablando de transformar el corazón de las personas a través de Jesucristo. Estaba hablando de cambiar el corazón para darles un corazón temeroso de Dios, un corazón que temiera a Dios, con un propósito. Dios dice: yo quiero poner en ustedes un corazón nuevo. Y ese corazón se recibe cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Entonces Dios nos da un nuevo corazón, entonces Dios nos da una nueva vida. Y ese corazón que nos da Dios por ese nuevo nacimiento es un corazón temeroso de Dios. Es un corazón que teme a Dios. Es un corazón que teme al Señor. Y con un propósito. Y cuando hay temor en el corazón del hombre, dice la palabra de Dios, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Dios está diciendo algo muy importante en este pasaje. Pongo temor en su corazón con un solo propósito: que les vaya bien a ellos y a sus hijos. Eso es lo que Dios está diciendo en este pasaje. Que el temor de Dios en el corazón de una persona hace posible que a esa persona le vaya bien. No solamente a esa persona, sino a los hijos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque voy a hacer con ellos un pacto eterno, que es a través de Cristo Jesús. Ese pacto nuevo que hizo Dios con nosotros a través de Cristo Jesús, ese es el pacto nuevo y ese es un pacto eterno. Y dice que no me volveré atrás de hacerles bien, porque voy a hacerles bien a ellos. Voy a hacer bien con ellos. Y luego vuelve y dice: y pondré mi temor en el corazón de ellos. Y el temor también hará que no se aparten de mí. Interesante, ¿verdad? Este pasaje nos está hablando de el temor de Dios que Dios pone en el corazón de los hombres cuando los hombres nacen de nuevo en el nuevo pacto a través de Cristo Jesús y comienzan a caminar en ese temor de Dios para que les vaya bien, no solamente a ellos sino a los hijos también, y no solamente para que les vaya bien sino también para que no se aparten de Él. La mayor bendición que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí es su presencia en nuestras vidas. La mayor bendición que tienes tú es tener a Cristo en tu corazón. Es tener la presencia del Espíritu Santo en ti. Es la mayor bendición, es lo mejor que tú has podido recibir. Su presencia es mejor que la vida.
Su presencia en nuestras vidas es el mayor regalo que hemos recibido y la comunión con Él es lo mejor que podemos tener. La relación con Él es de lo mejor que podemos disfrutar. Aquellos hombres y mujeres que reconocerían a Cristo, a su único Hijo Jesucristo, como su Señor y Salvador, disfrutarían de un nuevo pacto, disfrutarían de un pacto eterno de bendición. Un pacto en donde el temor de Dios haría que caminaran ellos y que fueran bendecidos y que crecieran y que les fuera bien y que estuvieran junto a Dios siempre, siempre, siempre. La iglesia después pudo experimentar eso. La iglesia comenzó a experimentar esto que el Señor había dicho que iba a hacer con su pueblo. Ahora la iglesia comenzó a experimentar esto. Vaya conmigo a Hechos 9:31, por favor. Hechos 9:31, y entonces encuentra usted en este pasaje cómo la iglesia crecía y cómo la iglesia se fortalecía por una razón sencilla. Dice la palabra de Dios: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Lo que está diciendo la palabra de Dios es lo siguiente: que la iglesia no solamente de Judea, sino también de Galilea y la iglesia de Samaria eran edificadas y crecían por una razón sencilla: el temor de Dios estaba en ellos. Había temor en el corazón de aquellos cristianos. Y la iglesia crecía y se fortalecía y era una iglesia que caminaba en pos de Dios. Lo que hacía crecer, dice la Biblia, a esa iglesia era que había temor de Dios. Estaba cumpliendo lo que el profeta Jeremías había dicho, que iba a haber un nuevo pacto en donde Dios iba a poner un nuevo corazón e iba a poner el temor de Dios en el corazón de ellos y les iba a ir bien a pesar de todo lo que hubiese a su alrededor, a pesar de las dificultades que pudieran haber experimentado o iban a experimentar. Les iría bien, a la postre les iría bien y la bendición de Dios estaría con ellos. Entonces podríamos decir que el temor de Dios era lo que les permitía crecer, les permitía estar firmes, les permitía avanzar. El temor de Dios, lo que hace que una iglesia se fortalezca, crezca, camine, es el temor de Dios. Cuando esa iglesia es edificada individualmente, colectivamente, en el temor de Dios. En 2 Corintios 7:1, el pasaje nos dice lo siguiente. Dice así el Señor en su palabra: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sabe lo que está diciendo este pasaje? Que el temor de Dios hace que nos vayamos perfeccionando en la santidad. Es el temor de Dios el que hace que una persona vaya siendo perfeccionada, cambiada, renovada y crezca. Es el temor de Dios el que hace que una persona sea limpiada de toda contaminación de carne y de espíritu. Es el temor de Dios que hace que una persona experimente el fruto del Espíritu Santo y comience a crecer y comience a ser una persona nueva, una persona diferente. El temor de Dios es el combustible, podríamos decir, para crecer en santidad. Sin temor de Dios no hay crecimiento. Sin temor de Dios no puede haber crecimiento en la santidad. Las iglesias eran edificadas porque tenían temor de Dios. Eso dice la Biblia. El temor de Dios era importante, era lo más importante. El temor de Dios nos mueve a una conducta irreprensible, a una conducta santa, a una conducta que tiene que ver con dar honor al nombre de Dios, que tiene que ver con glorificar su nombre, aún en el trabajo, en el servicio, aún en lo que hacemos secularmente. Cuando hay temor de Dios, nosotros al hacer algo, al hacer alguna actividad, el temor de Dios nos lleva a glorificar a Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice en Colosenses 3:22,
Siervos, dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Lo que está diciendo este pasaje es a los siervos, los que están sirviendo a otros, dice, no sirvan como al ojo para que los vean, no sirvan para ser vistos por los demás, no sirvan para alcanzar reconocimiento, no sirvan por eso, sino dice, sirvan con un corazón sincero, temiendo a Dios. El temor de Dios hace que sirvamos a los demás, porque en el servicio que prestamos a los demás y en el buen servicio caracterizado por el temor de Dios, haremos un buen servicio que glorifique el nombre de Dios. Porque donde usted y yo vayamos y lo que usted y yo hagamos, honrará el nombre de Dios o deshonrará su nombre. Nuestro comportamiento, nuestras acciones, nuestra forma de hablar, nuestra forma de servir a los demás, dirá mucho del nombre de Dios. Dirá mucho de quién es nuestro Dios. Por eso la Biblia nos está diciendo, el temor de Dios hará que tu servicio, hará que tu trabajo honre su nombre. Cuando tú y yo, en todo lo que hacemos, por eso la Biblia dice que en todo lo que hagamos, glorifiquemos a Dios. Siempre, siempre, que toda acción pretenda solo un propósito, glorificar el nombre de Dios, glorificar a Dios. En Hebreos 12:28 nos dice la palabra de Dios. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Este pasaje lo leíamos hace 8 días. Teniendo un reino inconmovible, estando ya en el reino de Dios, siendo parte del reino de Dios, dice, tengamos gratitud mediante ella sirvamos a Dios agradándole, pero con temor y reverencia. Solo con temor y reverencia. El temor de Dios es lo que hace que nosotros podamos servirle a Dios con gratitud, que nosotros podamos servirle a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, por lo que Él ya hizo por nosotros. Así que el fortalecimiento, el crecimiento en la santidad, el servicio a los demás y a Dios, requiere temor de Dios, temor de su nombre, sabiendo quién es Él, al cual le servimos. Tú y yo no podemos tomar su nombre de esta manera. Decir que somos cristianos, decimos que creemos en Yahweh o en Dios o en Jehová, decir que creemos en su nombre, pero tener un comportamiento que no honra su nombre. Cuando la Biblia dice que no tomemos su nombre en vano, está también hablándonos de nuestras acciones, está hablándonos de que nosotros, al llamarnos creyentes, al decir que Él es nuestro Dios, que Yahweh es nuestro Dios, nosotros también estamos asumiendo que nuestro comportamiento debe ser digno de aquel que nos llamó. Estamos asumiendo que nuestro comportamiento debe ser digno de aquel que nos llamó. Que donde quiera que vayamos llevamos su nombre. Que donde quiera que vayamos estamos representando el nombre de Dios. Cuando usted trabaja en una gran empresa, cuando usted trabaja en una empresa muy importante que tiene un nombre muy importante terrenalmente hablando, y usted se identifica como trabajador de esa empresa, como miembro de esa organización, donde usted vaya, usted hará quedar bien o mal su empresa. Y cuando usted hace quedar mal el nombre de su empresa, probablemente a usted lo van a sancionar o tal vez lo saquen de la empresa. Porque es muy importante el nombre. Porque es muy importante que el nombre sea respetado. A eso se refiere el tercer mandamiento. El nombre de Dios es tan importante, es tan santo, tan puro y tan perfecto, que usted y yo debemos dar honor a su nombre. Debemos honrarle a Él.
Usted no se puede tomar el nombre de Dios como se toma el nombre de cualquier empresa y hacer usted como a usted le parece y vivir como a usted le parece y hablar como a usted le parece, porque usted lleva el nombre de Dios, porque usted tiene en sí mismo, si ha aceptado a Jesús, el nombre de Dios en usted mismo, su carácter, su santidad. Todo lo que usted y yo hagamos afectará el nombre de Dios. O queda bien su nombre o queda mal. Y tristemente hay muchas personas que han actuado de maneras equivocadas y han hecho quedar mal la iglesia de Cristo, el nombre de Dios, porque han procedido, porque han actuado de maneras equivocadas, porque han usado su palabra, han usado su nombre para enriquecerse, han usado su nombre para ganar prestigio, han usado su nombre para escalar y buscar una posición, y lo han usado a su manera. No han respetado el nombre de Dios, no han honrado su nombre. Ese mandamiento es muy importante en este tiempo. Creo que Dios nos está llevando a un tiempo, a un nuevo tiempo en donde su nombre sea honrado, sea bendecido, sea respetado como Dios mismo lo demanda. Mi comportamiento debe ser digno de aquel que me llamó, digno del nombre de aquel que me llamó, que me escogió, que me salvó. En Colosenses 1:10, por favor vaya usted conmigo a Colosenses 1:10. Pablo les dice a los colosenses: para que andéis como es digno del Señor, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando usted y yo caminamos así, damos honor a su nombre. Cuando usted y yo, por el poder del Espíritu Santo y por el temor que hay en nuestro corazón hacia Dios y a su nombre, entonces caminamos como es digno de aquel que nos llamó, como es digno del nombre al cual hoy pertenecemos, del nombre que llevamos. Usted y yo llevamos la presencia de Dios en nuestras vidas y llevamos su nombre donde quiera que vayamos. Por eso el apóstol Pedro también exhorta y anima en 1 de Pedro 1:17, y él habla también que si usted invoca por Padre a Yahweh, a Dios, léalo por favor, 1 de Pedro 1:17. 1 de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según las obras de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en temor. Si invocáis por Padre a Dios, a Yahweh, si tú y yo decimos que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Dios, si nosotros estamos seguros de que Él es Yahweh, el Dios Todopoderoso, el que tiene el nombre sobre todo nombre, entonces dice el apóstol Pedro, entonces dice la palabra de Dios, entonces condúzcase en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo, mientras estemos en este peregrinaje, nuestras acciones deben estar motivadas o movidas por el temor de Dios. No podemos decir que somos cristianos, que pertenecemos a la iglesia de Cristo, que leemos su palabra, que caminamos con Dios, que creemos en su nombre, y conducirnos como los gentiles y conducirnos como los que no tienen a Cristo, andando en la carne, en los deseos de la carne, en adulterio, en fornicación, en mentiras, en envidias, en juicios, en todo lo que la carne a veces quiere participar, porque deshonraríamos su nombre.
Para eso sirve el temor. Cuando hay temor de Dios, caminamos en santidad. Cuando hay temor de Dios, caminamos en obediencia. Cuando hay temor de Dios, caminamos como es digno de aquel que nos llamó. Eso es lo que dice la Biblia. Si invocamos por Padre, si tú invocas a Yahweh, a Dios, a Jehová sobre tu vida y declaras que Él es tu Padre, como dice el Padre nuestro, cuando dice la Biblia que el Señor les enseñó a sus discípulos a orar y les dio no esta oración para que la repitieran, sino más bien les dijo realmente lo que la oración debería contener, la esencia de la oración, y les dijo: comiencen reconociendo a Dios como Padre. Padre que estás en los cielos, y luego santifiquen su nombre, o sea, honren su nombre, den honor a su nombre, respeten su nombre, caminen como es digno de su nombre. Eso es lo que el Señor les estaba diciendo, porque tú eres nuestro Padre, santificamos tu nombre. Porque tú eres nuestro papá, caminamos en obediencia. Porque tú eres nuestro Dios, porque tu nombre es sobre nosotros, entonces caminamos en temor de Dios, obedeciendo tu palabra, caminando en obediencia, en santidad, creciendo, siendo fortalecidos como la primera iglesia. Si invocas por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según las obras de cada uno, entonces caminemos en el temor de Dios. Los creyentes del nuevo pacto, los creyentes del nuevo pacto se caracterizaban por ser temerosos de Dios. Los cristianos del primer siglo eran cristianos que temían a Dios, que caminaban en obediencia a Dios porque había un temor en sus corazones. Y usted dirá en este punto: bueno, ¿qué es entonces el temor de Dios? Quisiera explicarle sencillamente con una historia. Un hombre, un joven hombre robusto, fuerte, alto, quería pertenecer a su ejército de su país, el mejor ejército. Y él quería estar allí en las filas. Se enroló y fue. Él no sabía lo que implicaba ser parte de ese ejército. Él no estaba preparado para muchas cosas, pero decidió ir. Pasó el examen y ingresó. Lo recibieron, fue un novato. Lo recibieron y comenzó el entrenamiento. Su entrenador era un hombre no tan alto como él, no tan grande como él, no tan fuerte como él, pero era un hombre que lo empezó a tratar duro. Lo empezó a tratar duro físicamente, verbalmente, psicológicamente. Su propósito era entrenarlo para que este hombre se convirtiera en un hombre que solamente respondiera sí señor, no señor. Ese fue su propósito. Este joven novato comenzó a tener miedo. Cada vez que se paraba aquel hombre a su lado o al frente suyo, temblaba. No podría salir huyendo de allí, pero el temor lo invadía, el miedo lo invadía. Sus gritos, sus insultos cada vez eran más fuertes, pero se acostumbró a ello. Se acostumbró y lo manejó y se fue acomodando. Un día llega un general a la base. Había que organizar todo, había que ordenar todo, todo estaba limpio, todo estaba impecable. Llegó el general, la formación, él estaba firme. El general viene y comienza a pasar revista, se para frente a él y lo observa. Clava su mirada en él, era un hombre también muy grande, muy fuerte, con un carácter fuerte. Se para frente a él. El soldado comienza a sentir igual el mismo miedo, la misma angustia, la misma zozobra. No aguantaba la mirada, pero ahí estaba. Se fue el general. Después de un tiempo, este soldado fue promovido. Lo ascendieron a ser un sargento del ejército. Concursó para una posición dentro de su ejército y fue ascendido. En ese mismo instante, aquel general que había venido a ese lugar, lo habían promovido también como el comandante de todas las fuerzas militares. Ese hombre se había convertido
en el más importante de los militares. Y sucede que aquel hombre que había concursado para ascender fue designado para ser el chofer del general. Tú te puedes imaginar. Ahora este hombre iba a ser el chofer del general. Con miedo, acordándose de todo el maltrato que había recibido, decidió asumir ese cargo, pero con mucho miedo en su corazón, porque no soportaba tal vez el ser observado y el ser mirado por este hombre tan fuerte, y ahora era el general, comandante del ejército. Y dice la historia que este hombre comenzó a ser el chofer, y mientras iba de un lado para otro manejando, comenzó a escuchar la voz del general, un hombre que al hablar hablaba diferente a los demás, un hombre que se interesaba por los problemas de los demás, un hombre que no pronunciaba palabras vulgares, un hombre que trataba bien a la gente. Él empezó a escuchar cómo su general era un general que trataba bien a la gente, que tiene un corazón diferente. Ese hombre grande, fuerte, ese hombre con mirada profunda, era un hombre que entendía a los demás. Comenzó de alguna manera a cambiar en su corazón la percepción de aquel comandante de su ejército. La historia dice que un día sucedió que vino una guerra y la guerra comenzó, y entonces ellos fueron al campo de guerra. Él iba como chofer de su comandante, de su general, y una bomba logró explotar en el carro de ellos. El comandante en jefe salió volando disparado por la ventana y se quedó el chofer en el carro atrapado. Posiblemente iba a morir, pero su comandante que había salido logró, herido y como estaba, logró llegar hasta el carro donde estaba su chofer. Lo sacó, se lo puso al hombro, lo sacó de allí y esperó que llegara la ambulancia. Luego el proceso de recuperación lo lograron sacar de allí. El chofer del comandante pasó mucho tiempo en el hospital, pero todos los días su comandante en jefe y su general venía a verlo. Lo veía, lo visitaba, lo animaba, le regalaba una sonrisa y siempre lo animaba. Y le decía que pronto volvería a estar con él. ¡Qué ánimo! Tú puedes imaginarte cómo sentía el corazón de este chofer, de este hombre. Ahora no solamente respetaba a este hombre, que era su autoridad, era su jefe, pero era un hombre digno de respeto, de admiración, de gratitud. Esperaba pronto salir de la clínica o del hospital para poder seguir ejerciendo su papel de chofer del comandante en jefe del ejército. Pero estaba ansioso de poderlo servir con amor. Él sabía que ese comandante nunca iba a ser su pana o su llave, pero lo respetaba y lo admiraba y lo amaba. Su servicio fue un servicio por gratitud y por amor, por todo lo que él había hecho por él. Se sentía agradecido. Conocía ya al comandante en jefe, conocía ya quién era él. Seguramente que ahora conocía su nombre y lo honraba y lo respetaba. Tenía temor, sabía que a él solamente le debería decir sí señor, no señor. Pero lo hacía con gusto porque sabía quién era él. El temor de Dios no es otra cosa sino algo como eso. Es saber quién es tu Dios, conocer quién es Dios, saber quién es Él, conocer su carácter, su santidad, su perfección, su misericordia, su amor, su justicia. Y todo lo que Él ha hecho por nosotros y cómo envió a su Hijo a la cruz a morir por nosotros. Y cómo Cristo padeció por ti y por mí, cargó nuestros pecados. Y ahora tú puedes en tu corazón sentir temor de Dios, ese temor reverente,
ese respeto y esa honra a Dios. Él sigue siendo tu comandante, hay una posición, Él sigue siendo Dios, tú eres su hijo, pero Él no es tu pana, ni es tu llave, sencillamente Él es tu Dios, Él es tu Padre, al cual amas y respetas y honras, porque conoces su nombre. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros conocer el nombre de Dios? Saber quién es Dios, porque entre más le conozcas, mejor le servirás. Entre más sepas quién es Él, cómo es Él, más le honrarás y más caminarás en temor de Dios, en respeto a Dios, y tu vida crecerá y tu vida dará fruto. Eso tiene que ver con el nombre de Dios. Su nombre sobre todo nombre. La Biblia dice que en estos tiempos, la Biblia dice que el hombre cada vez más pierde el respeto a Dios. El hombre debería honrar y respetar a Dios, pero el hombre ha ido perdiendo el respeto a Dios. El hombre ha ido perdiendo el temor de Dios. Lo que le falta al hombre es temor de Dios. Romanos 3, 9, 18, para que usted lo busque en su Biblia. Por favor, le invito a que tome su Biblia y leamos para terminar este pasaje. Romanos 3, 9, 18. Dice esta palabra, dice en esta porción de la Biblia: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspida hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Por qué el hombre camina como camina? ¿Por qué la injusticia, la inmoralidad? ¿Por qué la banalidad? ¿Por qué lo vano? ¿Por qué el hombre de sus labios saca palabras que hieren, palabras corrompidas, palabras que destruyen? ¿Por qué el proceder del hombre es como dice la palabra, de un hombre injusto, de un hombre que no entiende, de un hombre que no alcanza a entender que lo mejor que le podía suceder en la vida es buscar a Dios y depender de Dios? El hombre cuya boca está llena de maldición y de amargura, dice la Biblia. Y concluye en el versículo 18, la única razón del comportamiento del hombre, la única razón de por qué el hombre camina como camina, es que no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios. Cuando se pierde el temor de Dios, cuando no se respeta a Dios, cuando una familia no honra a Dios, cuando una nación no respeta a Dios, su fin es el que dice la Biblia. El temor de Dios es lo que hace que una persona camine en obediencia a su palabra. El respeto a Dios, el respeto a su nombre. Esta sociedad necesita comenzar a honrar el nombre de Dios. Pero ¿cómo lo honrará si no lo conoce? ¿Cómo lo respetará si no lo conoce? ¿Y cómo lo conocerán si nosotros no lo proclamamos y no se lo decimos? La única manera de que el corazón de las personas sea cambiado es cuando Cristo Jesús viene a sus corazones, y entonces el temor de Dios viene a sus vidas, y ese temor hace que caminen en obediencia y santidad, y les irá bien. Y conocerán caminos de paz, dice la Biblia, porque el hombre sin Cristo no conoce camino de paz. Este es un tiempo que se hace necesario conocer el nombre de Dios, conocer quién es Dios, para honrarlo y respetarlo y servirlo. Porque cuando usted sabe quién es su Dios, cuando usted sabe quién es Él, cuál es su carácter, cuando usted conoce al Dios de la Biblia, entonces usted camina en obediencia, en temor de Dios, en respeto a Dios.
Y entonces usted no se burla de Dios. Y entonces usted camina en obediencia a su nombre. Entonces usted y yo respetamos su nombre, invocamos su nombre con temor y reverencia, porque su nombre es santo. Cuando el Señor le dijo a Moisés: ve a decirle a Faraón que deje ir a mi pueblo, Moisés sencillamente le dice a Dios: Señor, ¿cuál es tu nombre? Para que yo vaya y le diga eso. Dime tu nombre. Yo necesito conocer tu nombre para poder hacer lo que tú me dices que vaya a hacer. Porque yo no puedo llegar allá y decir que yo voy a hacerlo sin saber quién eres tú. Y entonces el Señor le dice: yo soy el que soy. Yo soy Yahweh. Yo soy Jehová, el que soy, el eterno, el poderoso, el santo, el Dios fuerte y poderoso. Ese soy yo. Ese soy yo. Y entonces en ese nombre vas. Y entonces él le dijo: listo, en tu nombre voy. Eso fue suficiente. Esa fue su seguridad. Esa fue la roca a la cual él se afirmó. Dijo: voy en el nombre de Jehová. Como David vino delante del gigante, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y no era invocar por invocar el nombre, era que sabía a quién correspondía ese nombre, era que sabía el carácter de Dios, conocía el carácter de Dios. Conocer el nombre de Dios es conocer el carácter de Dios. Tú y yo necesitamos aprender a honrar el nombre de Dios, a respetar su nombre, a invocarlo con respeto y a caminar en este mundo dando honor a su nombre. Cada familia, cada iglesia debe honrar el nombre de Dios, debe invocar su nombre con respeto, sabiendo quién es Él.